El tiempo de la cosecha. Jesús dijo que la época actual concluiría en una cosecha, en la que Él estaría presente y en la que enviaría a sus mensajeros para recoger a los elegidos. Cabe esperar que el Señor habría de tener a alguien como testigo en la tierra al tiempo de la cosecha, a fin de que anunciara el hecho de su presencia y de la cosecha. En ese sentido, hay evidencia circunstancial adicional como prueba concluyente. Se trata de hechos reales que hablan más alto que las palabras, a saber, fue el hermano Russell el que anunció el tiempo de la cosecha y la presencia del amo de la cosecha. Él fue el primero en ir por todo el territorio proclamando, el tiempo de la cosecha ha llegado, id al campo a trabajar. Y miles de personas hicieron suyo el eslogan y se unieron en la propagación del mensaje. Jesús dijo con claridad que al tiempo de su cosecha tendría un siervo fiel y prudente para que distribuyera al tiempo debido el alimento a la familia de la fe. Todo aquel que hoy está al tanto del plan divino de las edades ha de reconocer que ese conocimiento lo obtuvo del estudio de la Biblia a través de los escritos del hermano Russell, y que con anterioridad a eso, ni tan siquiera sabía que Dios tuviera un plan para la salvación. Toda persona que hoy se regocija en la luz de la verdad de la palabra de Dios es consciente de que el Señor le trajo a esa verdad revelándola a través del ministerio y el trabajo emprendido por el hermano Russell poco después de la presencia del Señor. Bajo el encabezamiento Sabio para con Dios, haciendo referencia a Russell, el artículo habla despectivamente de aquellos que creen tener mayor sabiduría que los demás y dice que es característico en ellos el emitir declaraciones dogmáticas. Sin embargo, unos párrafos más tarde, comienza a presentar los hechos indiscutibles con relación a 1879 y 1874. Lo que en otros es dogmatismo, se convierte en convicción sincera cuando se trata de los escritores de la revista. Sabio para con Dios. ¿Era sabio? A la manera como el mundo entiende ese término, en especial tal como lo entiende el clero mundano, él no lo era. Gracias a Dios no lo era en ese sentido. De haber tenido una sabiduría humana como aquella de la que hacen gala quienes lo difaman, el Señor nunca lo hubiera utilizado. Es curioso que esos clérigos, considerados cultos, le imputaron su desconocimiento del griego y del hebreo. Y es cierto, los hechos muestran que la mayoría de quienes conocen el griego y el hebreo tienen ciertamente un concepto demasiado elevado de sí mismos. Incurren en la creencia de que su conocimiento es tal que han de aportar algo deslumbrante para dar al traste con lo que cualquier otro haya hecho. Ellos dejan a un lado el camino del Señor y, contrariamente a su palabra, confían en su propio entendimiento. Generalmente utilizan unos términos y escriben en un lenguaje que no está al alcance de la gente común. Lo hacen con la intención de magnificar su sabiduría ante los demás. Puesto que creen poseer una sabiduría superior a los demás, emiten declaraciones de manera dogmática, independientemente de que estén en lo cierto o no, en la esperanza de que otros, que no alcanzan su nivel de sabiduría, se la traguen. Así que los hechos indiscutibles muestran que el tiempo del fin comenzó en 1799, que la segunda presencia del Señor empezó en 1874, que después continuó la cosecha y sobrevino más luz con respecto a la palabra de Dios. En relación con eso, notemos las palabras de Jesús. ¿Quién es verdaderamente el esclavo fiel y discreto a quien su amo nombró sobre sus domésticos para darle su alimento al tiempo apropiado? Feliz es aquel esclavo si su amo, al llegar, lo hallara haciéndolo así. 2 meses más tarde, la revista del 1 de mayo de 1922 continuó la campaña para cortar de raíz cualquier pensamiento que pusiera en tela de juicio las enseñanzas de la organización. La táctica usada era la misma. Los frutos de la ambición. De vez en cuando aparece alguien que, habiendo estado siguiendo al Señor al menos por algún tiempo,
tiene un grado de atractivo mental y de carácter, y quizá algo personal. Alguien que se toma a sí mismo demasiado en serio. Logra convencerse de que el Señor lo ha escogido para que vele por los asuntos divinos y conduzca al pueblo del Señor fuera del desierto. A medida que se encamina por ese derrotero, llega al convencimiento de que el Señor se equivocó al escoger al hermano Russell como tal siervo, y esa duda le lleva después a concluir que el hermano Russell no fue en absoluto ese siervo. Comienza a poner en tela de juicio lo que dejó escrito el hermano Russell y así lo expresa. A continuación, deja de prestar atención a la palabra del Señor que dice: confía en Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. En todos tus caminos tómalo en cuenta y él mismo hará derechas tus sendas. De manera que, al pasar por alto ese consejo y dejarse llevar por la influencia sutil del adversario, llega a la propia convicción de que tiene una obligación perentoria de echar a un lado todo aquello que enseñó el hermano Russell y reconducir a la iglesia al camino correcto. Elabora un manuscrito y crea representaciones gráficas en apoyo de su visión, haciéndola pública. Cuando expone ese pensamiento a otros y se le advierte de que está en su error, interpreta que existe el propósito de impedir que la luz brille y menosprecia la advertencia. Llega a estar tan profundamente convencido de que debe transmitir esa enseñanza a la gente y descartar la enseñanza anterior, que inicia la publicación de sus ideas y las transmite a los consagrados. Sus razonamientos gozan de cierta credibilidad entre aquellos que tan solo hacen un examen superficial, en especial entre quienes han olvidado las enseñanzas recibidas. Así aparecen las dudas en algunos que leen tales cosas. Con eso empieza la prueba. La lealtad a las enseñanzas de la sociedad transmitidas por Russell es colocada a la misma altura que la lealtad a Dios y a Cristo. Negar la enseñanza de Russell equivale a negar a Cristo. Tamaña pretensión es lo que con toda claridad pone de manifiesto ese mismo número de la revista La Atalaya. Jesús indicó claramente que durante su segunda presencia tendría un esclavo fiel y prudente al que utilizaría para distribuir entre la casa de la fe el alimento al tiempo debido. Hay una evidencia abrumadora en lo que respecta a la segunda presencia del Señor, al tiempo de la siega y al hecho de que el cargo de ese siervo lo ha desempeñado el hermano Russell. Eso no es en modo absoluto adoración de hombres. Es irrelevante lo que fuera Charles Taze Russell, médico, peón de albañil o vendedor de camisas. San Pedro era pescador, San Pablo abogado, eso es inmaterial. Lo importante es que aquellos hombres fueron los vasos que Dios escogió. Independientemente de su profesión en la tierra, ante todo, él era el siervo del Señor. De manera que repudiarle a él y a su obra equivale a repudiar al Señor, según se desprende del razonamiento expuesto. Esta pauta de argumentación es exactamente la misma que se utilizó siglo después, en la década de los años 80 del siglo XX, cuando se condenó a personas a las que tildaron de apóstatas. Es igual que entonces. En este caso, un factor importante que se constituyó en la prueba de la fe, que determinaba lo genuino del cristianismo de uno, estuvo en el factor tiempo. Aquel mismo número de la Atalaya advertía también de que poner en duda el sistema de señalar fechas tales como 1799, 1874, 1914 y 1925 podía llevar a repudiar a Dios, a nuestro Señor Jesucristo y a la sangre por la que hemos sido comprados. Se expresaba en estos términos: una vez más estamos ante la prueba. En esta ocasión se trata de los cálculos cronológicos, y siguiendo ese derrotero nos toparemos con que la senda de la duda y la oposición nos llevará a poner en entredicho la segunda presencia del Señor al tiempo de la cosecha, el cargo de ese siervo y de quién lo ha desempeñado, las evidencias con respecto al fin del mundo, el comienzo del reino, la cercanía de la restauración de la humanidad, y finalmente nos llevará a repudiar a Dios, a nuestro Señor Jesucristo y a la sangre por la que hemos sido comprados. Uno tras otro, los números de la Atalaya dieron atención a los cálculos cronológicos de la sociedad
hablando desdeñosamente de cualquier evidencia en contra y exaltando la exactitud en el cálculo de fechas efectuado por la sociedad. 1914 era una fecha más dentro del conjunto y la atalaya arguía insistentemente que todas las fechas, con sus correspondientes predicciones, eran correctas, eran producto de la guía divina. Por lo tanto, no había motivos para dudar de ninguna de ellas. En el número de mayo de 1922, la atalaya decía: Cronología. No tenemos duda alguna en los datos cronológicos relacionados con los años 1874, 1914, 1918 y 1925. Algunos alegan haber encontrado nueva luz con respecto al periodo de 70 años de desolación y al principio de cautividad de Israel en Babilonia, y se están dedicando celosamente a convencer a otros de que el hermano Russell estaba equivocado. El apóstol Santiago nos asegura que si alguno de vosotros tiene falla en la sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche y le será dada. Nosotros creemos en esa promesa y hacemos petición diaria por sabiduría celestial y favor para ser guiados en rectitud. También creemos que cada día ascienden las oraciones de los santos al trono de la gracia celestial pidiendo la guía divina para todo aquello que ha de aparecer en la atalaya, hecho que apreciamos profundamente. Se les advirtió a los lectores no dejarse influir fácilmente por la evidencia procedente de la historia seglar que contradecía la cronología de la sociedad. Note el contenido de la frase que cierra este párrafo. Algunas de sus autoridades más prestigiosas, tales como Ptolomeo y Josefo, en ocasiones resultan desacreditadas. Estas personas vivieron en los 2 primeros siglos después de Cristo. Tuvieron dificultades para completar su información al no disponer de todo el material. Sin duda, hicieron lo mejor que pudieron dentro de las limitaciones en las que se movieron. Son considerados entre los más fiables que ha dado a la historia seglar. Ciertas fechas aportadas por ellos o por otros han sido aceptadas por los historiadores. Pero el hecho de que hayan sido generalmente aceptadas no garantiza una exactitud absoluta. Sin embargo, con la idea de causar impresión entre los lectores mediante la fuerza de su propia sabiduría, esas conclusiones son expuestas frecuentemente con tintes positivos, de modo que el estudiante tiende a aceptarlas a primera vista sin llevar a cabo ninguna otra investigación. Comparemos este párrafo final con el tipo de lenguaje que la propia atalaya utiliza para que se acepte su propio sistema de cálculo de fechas. Marcado con el sello de la aprobación divina. Fue por ese método de cálculo por el que se fijaron las fechas de 1874, 1914 y 1918. El Señor ha estampado sobre 1914 y 1918 su sello de reconocimiento. ¿Qué más evidencia que esa se necesita? Si utilizamos esa misma línea para medir, comenzamos con la entrada de los hijos de Israel a la tierra de Canaán y contabilizamos 70 siglos completos, de 50 años cada uno de ellos, tal como se desprende por el hecho de que Jehová determinara enviar a los judíos a Babilonia durante 70 años. Es fácil llegar a 1925, al otoño de ese año probablemente, como comienzo del jubileo antitípico. No cabe albergar más dudas sobre el año 1925 que para el caso de 1914. El hecho de que algunas de las cosas previstas para que sucedieran en 1914 no llegaran a realizarse no altera en absoluto la cronología. Si tomamos en cuenta la especial prominencia que se ha concentrado en esa fecha, resulta muy fácil para una mente limitada concluir que todo el trabajo que se debe llevar a cabo debe estar planificado en torno a ella, al grado de que muchos se sintieron impelidos a ir más allá de las predicciones de lo que en realidad se había dicho. Eso sucedió también en los casos de 1844, 1874, 1878, 1914 y 1918. Si echamos una mirada retrospectiva, vemos que esas fechas estaban señaladas con claridad en las Escrituras y sin duda alguna
Esa fue la intención del Señor para dar ánimo a su pueblo, como así fue, y también una manera de poner a prueba y hacer una criba de su pueblo, una vez comprobado que no sucedió todo lo que algunos habían esperado. El que en 1925 no llegue a suceder todo lo que algunos esperan que ocurra en ese año, no merma un ápice, más que en otros casos, el significado de esa fecha. De nuevo, el fallo y las expectativas creadas mediante profecías hechas en el pasado sobre fechas concretas se cargan en la cuenta del Señor como autor de las mismas. Sin duda alguna, esa fue la intención del Señor para dar ánimo a su pueblo. En esta concepción, las cosas no se contempla lo extraño que resulta que Dios y Cristo puedan servirse de la falsedad para dar ánimo a sus siervos. Sin embargo, lo que podemos leer en las Escrituras es que Dios es Dios de luz y en Él no hay oscuridad alguna. La idea de que Dios o su Hijo hagan uso de lo que es erróneo para guiar a los cristianos no tiene cabida en las Escrituras. Se trata simplemente de un ardid para ponerse en guardia ante aquel que suscita preguntas, presentándolo como un murmurador ante Dios. Se enfatizó mucho el hecho de que introducir cambios en la cronología presentada, aunque se tratara de un solo año, sería un desastre. Podría llegar a echar por tierra todo el sistema cronológico anticipado por la sociedad. El hecho es que, en tiempos más recientes, la sociedad ha introducido cambios sustanciales en la inmensa mayoría de las fechas utilizadas que corresponden al periodo antes de Cristo. No fue la moderación lo que prevaleció a la hora de utilizar calificativos y extravagantes alegaciones para reafirmarse lo correcto de lo que entonces consideraban cronología de la verdad actual, sin olvidar que casi todo aquello ya ha sido desechado. Veamos lo que decía la Atalaya del 15 de junio de 1922. Prueba adicional de la cronología de la verdad actual. En matemáticas existe una ley bien conocida llamada ley de probabilidades. Esta ley se aplica con frecuencia cuando en la vida diaria se toman decisiones sobre asuntos dudosos. Cuando en una familia con hijos se comete una determinada mala acción, se da la probabilidad, incluso la certeza, de que uno de ellos en particular haya sido el causante de la misma, quedando descartados todos los demás. Si en una sola casa se produce un daño concreto por la noche, la ley de probabilidades nos lleva a la posibilidad de que se trate de un accidente. Si lo mismo y de igual manera ocurre en dos casas diferentes, lo probable es que haya sido obra de alguna persona y no de un accidente. Y en el caso de que eso mismo suceda en tres o más casas, no hay lugar para pensar que se trate de un accidente, sino que pasamos a tener la certeza de que se trata de algo hecho intencionalmente. La cronología de la verdad presente pudiera ser una coincidencia si no fuera por el hecho de que la misma coincide en dos grandes ciclos, uno de 1845 años y otro de 2520 años, circunstancia que elimina el elemento casual y entra de lleno el terreno de la certeza. Si en estos ciclos se dieran una o más fechas que se corresponden entre sí, posiblemente estaríamos en fechas coincidentes. Pero cuando son docenas de fechas y sucesos los que concurren, en modo alguno cabe la mera casualidad, sino que únicamente puede ser por designio o planificación del único ser capaz de un plan así, el propio Jehová. La cronología ha de ser correcta. Una o dos medidas en los pasadizos de la Gran Pirámide de Gizeh que estén en concordancia con la cronología de la verdad actual pudiera ser algo accidental. Pero cuando se trata de docenas de esas medidas, se confirma que es Dios mismo el que diseñó tanto la pirámide como el plan, y al mismo tiempo confirma lo correcto de la cronología. La concordancia de la cronología con algunas medidas del tabernáculo y el templo de Ezequiel corrobora adicionalmente lo correcto de la cronología. Basándonos en estas y otras correspondencias en conformidad con las leyes más solventes de la ciencia, hacemos estas afirmaciones. Bíblica, científica e históricamente, la cronología de la verdad es correcta más allá de toda duda. Su fiabilidad ha sido confirmada exhaustivamente por las fechas y sucesos de 1874, 1914
y 1918. La cronología de la verdad actual constituye una base firme sobre la que el Hijo consagrado de Dios puede tratar de sondear las cosas que han de venir. La cronología se mantuvo con la solidez de una roca con base en la palabra de Dios, decía el artículo, haciendo hincapié en que depositar fe en ella era tener fe en Jehová y en su palabra inspirada. Se reiteró la naturaleza divina de la totalidad, no solo de una parte de aquella cronología, que hoy está plenamente descartada. Llevaba entonces el sello de aprobación de Dios Todopoderoso. Bajo el encabezamiento El cable fuerte de la cronología, la atalaya del 15 de julio de 1922 decía así: para empezar, la cronología de la verdad actual, como otras cronologías, está constituida por un encadenamiento de fechas. Así, cada una de ellas se conocen los años que la separan de la fecha anterior y de la que sigue, habiéndose confirmado cada uno de los escalones por la evidencia más fiable. Pero si solamente fuera eso lo que proporciona fiabilidad a esta cronología, no se podría proclamar verazmente que merece más confianza que la cronología seglar. En ese caso sería una cadena cuya fortaleza no superaría la de su eslabón más débil. Pero en la cronología de la verdad actual se dan unos vínculos bien tramados entre las fechas. Tales conexiones internas entre las fechas confieren una solidez superior a la que podemos encontrar en otras cronologías. Algunas de ellas son de una naturaleza tal que claramente indican que esta cronología no es producto humano, sino de Dios. Siendo pues de origen divino y divinamente corroborada, la cronología de la verdad actual adquiere en sí un carácter especial. Es absoluta e indiscutiblemente correcta, establecida de manera incontestable. Cuando una fecha ha sido señalada por la evidencia obtenida por diversas vías, queda establecida firmemente. La ley científica de probabilidades confiere al conjunto de los hilos del cable de la cronología una fuerza mucho mayor que la de la mera suma individual de sus líneas de evidencia. Esta es una ley que lleva en sí aspectos de importancia, es decir, cuando se señala algo de una única manera, puede que se trate de mera casualidad. Si son dos las vías que se conducen a lo mismo, es casi seguro que algo sea cierto. Si los caminos que conducen a una misma cosa son más de dos, es casi imposible que se trate de una casualidad, o de que no resulte algo cierto. Si todavía son más las pruebas, queda descartada la probabilidad para entrar en la certidumbre. Este principio se aplica a diario en asuntos importantes en los juzgados. El testimonio de un solo testigo puede plantear dudas, pero si son dos o tres los testigos, eso determina de manera incontestable la veracidad. Por boca de dos o tres testigos se decidirá todo asunto. 2 Corintios 13:1. En la cronología de la verdad actual se da tal número de relaciones entre unas fechas y otras que no se trata de una mera serie de fechas, ni de un encadenamiento, sino de todo un entramado con sus hebras firmemente unidas en el cable, un sistema unificado por disposición divina, en el que la mayoría de las fechas mantienen entre sí una relación tan especial como para que se las pueda poner el sello de su procedencia no humana. Prueba de origen divino. Quedará claramente demostrado que la cronología de la verdad actual aporta evidencia indiscutible del conocimiento divino previo de las fechas principales, lo que prueba su origen divino y que el sistema no es una invención humana, sino un descubrimiento de la verdad divina. La prueba reside en la interconexión de muchas relaciones internas entre unas fechas y otras. Sin esas relaciones, la cronología no sería diferente de los sistemas seglares, pero al existir las mismas, creemos que conllevan el sello de aprobación del Dios Todopoderoso. Hubo una fuerte implicación de, comillas, paralelismos como evidencia del origen divino del sistema de fechas propuesto, aplicándose periodos de 1845 y 2520 años
a un número considerable de fechas y sucesos históricos. El artículo de este mismo número de la Atalaya declaró lo siguiente con respecto a ese sistema de utilizar los paralelismos. Paralelismos de esta naturaleza son prueba del origen divino de la cronología de la verdad actual, ya que dan muestra de conocimiento previo. En el caso citado, la división de Israel y la de la cristiandad, con una separación de 2520 años, son evidencia de que ya cuando se permitió la primera, se tenía conocimiento de esta otra posterior. Eso es así porque existe una relación entre ambos acontecimientos, tanto en el factor tiempo como en la naturaleza de los mismos. Cuando nos encontramos con que existe una serie o sistema de fechas paralelas formado por pares de fechas que guardan una separación de 2520 años, se hace evidente la existencia de conocimiento previo. Sería absurdo alegar que la relación descubierta no es producto del arreglo divino. Solo Dios posee un conocimiento previo así, lo que muestra que Él maneja los tiempos y los acontecimientos de tal manera que se entretejan, formando un hermoso conjunto armónico demasiado sublime, como para pensar que pueda ser producto de la casualidad o de la invención del hombre. De nuevo, ¿cuál es la diferencia real entre hablar del, comillas, origen divino de la cronología de la verdad actual y el catalogar explícitamente como inspirada esa cronología? Irónicamente, a pesar de haber sido expuesta como tan obviamente producto de conocimiento divino previo que resultaría absurdo negar su exactitud y su trascendencia, todo el sistema de utilización de paralelismos ha sido abandonado por la organización. Todo el material dedicado con insistencia a combatir cualquier tendencia a poner en cuestión las profecías basadas en fechas y que constituyó una parte tan vital en la estructura de la organización, parece haber estado preparando a los lectores de la Atalaya para un acontecimiento próximo. Aparentemente fue concebida para fomentar un cierto ambiente y una disposición determinada ante la celebración de la convención de aquel año en Cedar Point, Ohio. Aquella convención de 1922, citada profusamente como un acontecimiento de extraordinaria importancia en la historia de la organización, dedicó su discurso clave a consolidar lo previamente establecido en los discursos de la Atalaya. En la actualidad, la organización cita tan solo una pequeña parte de aquel discurso en apoyo de 1914. Pasa por alto el hecho de que en 1979 y 1874 recibieron el mismo énfasis en la doctrina presentada en aquel discurso y en la intención de que la audiencia llegara a unas determinadas conclusiones. Es algo que queda manifiesto en las porciones que se muestran a continuación, publicadas en la Atalaya del 1 de noviembre de 1922. La profecía bíblica muestra que el Señor había de aparecer por segunda vez en el año 1874. El cumplimiento profético muestra fuera de toda duda que sí apareció en 1874. El cumplimiento de la profecía, por otra parte, son actos y hechos reales. Y esos hechos reales no admiten discusión. Todos los observadores auténticos están familiarizados con tales hechos, tal como los ponen de manifiesto las Escrituras y como lo explica e interpreta el siervo especial del Señor. Jesús mismo declaró que, al tiempo de su presencia, haría un recogimiento de su pueblo mediante el cual reuniría en torno suyo a los leales y verdaderos. Ese trabajo se ha estado realizando durante varios años y está a punto de ser completado. Declaró que, durante esa presencia suya, dispondría de una persona que ocuparía el puesto de esclavo fiel y discreto, mediante el cual haría llegar a su pueblo el alimento al tiempo debido. Los hechos, en su totalidad, dan cuenta del cumplimiento de esas profecías. Día de preparación. ¿Por qué ha venido el rey? Para establecer su reino y reinar en calidad de rey. Pero antes de comenzar su reinado,
debía llevar a cabo cierta tarea, un trabajo preparatorio, puesto que el grupo de los que son el núcleo de sus miembros habrían de estar asociados con él en su reino. Estos tenían que ser reunidos y preparados para comenzar a reinar. Los tiempos de los gentiles administrados por el Dios de este mundo finalizaron el 1 de agosto de 1914. Antes de esa fecha, habría sido consistente que el Señor, Rey de la Gloria, tomara su gran poder y reino. Al estar presente a partir de 1874 y teniendo en cuenta los hechos tal como ahora los vemos, se desprende que el día de la preparación transcurre entre 1874 y 1914. Eso no implica contradicción alguna con la creencia de que el tiempo del fin va desde 1799 a 1914. El periodo de tiempo que va desde 1799 a 1874 no podría ser considerado como el tiempo de la preparación, sino como un día en el que hay un aumento de luz. No es razonable pensar que el rey comenzara sus preparativos antes de hacerse presente. Dios ha estado preparando este reino durante 6.000 años. Durante 1900 años ha estado reuniendo a la clase del reino entre los hombres. Desde 1874 ha estado presente el Rey de la Gloria y en ese tiempo ha estado dirigiendo una cosecha y ha reunido en torno suyo la clase del templo. El Rey de la Gloria ha tomado el poder y está reinando desde 1914. Ha purificado los labios de los de la clase del templo y los ha enviado con el mensaje. La importancia del mensaje del reino no puede ser desbordada en su consideración. Es el mensaje de los mensajes. Es el mensaje del momento. Incumbe a los que son del Señor su proclamación. El reino de los cielos se ha acercado. El rey reina. El imperio de Satanás se está desmoronando. Millones que ahora viven no morirán jamás. ¿Lo cree usted? ¿Cree usted que el Rey de la Gloria está presente y lo ha estado desde 1874? ¿Cree que ha dedicado ese tiempo a dirigir el trabajo de la cosecha? ¿Cree que en ese tiempo ha estado utilizando un esclavo fiel y sabio en la dirección del trabajo y en proporcionar alimento a la casa de la fe? ¿Cree que el Señor está ahora en su templo y juzga las naciones de la tierra? ¿Cree usted que el Rey de la Gloria ha dado comienzo a su reinado? Entonces, vuelvan al campo, hijos del Dios Altísimo, cíñanse la armadura, sean sobrios, sean vigilantes, sean activos, tengan valor. Sean testigos fieles y verdaderos para el Señor. Vayan hacia adelante en la lucha hasta que todo vestigio de Babilonia sea desolado. Proclamen el mensaje por doquier. El mundo ha de saber que Jehová es Dios y que Jesucristo es Rey de Reyes y Señor de Señores. Este es el día de todos los días. Miren, el Rey reina. Ustedes son sus agentes de publicidad. Por lo tanto, anuncien al Rey y su reino. A pesar de tan enérgicas llamadas a ser leales a las enseñanzas y fechas propuestas por el pastor Russell, aquel discurso de la convención de 1922 es notable porque contiene los primeros síntomas de un gradual distanciamiento de dichas enseñanzas. Russell había enseñado en El tiempo se ha acercado o El tiempo está a la mano que, siendo 1878 el paralelo de la asunción del poder y autoridad de Cristo, que estaba previamente tipificada, ese año constituía el momento de la toma del poder como Rey de Reyes por nuestro Señor, presente de manera espiritual e invisible, el tiempo de asumir su gran poder para reinar. En este discurso pronunciado por Rutherford en Cedar Point, Ohio, esos hechos invisibles fueron trasladados de 1878 a 1914, año que había quedado vacío por no haberse cumplido en él ninguna de las predicciones ni acontecimientos que se había esperado que sucedieran. Fue el comienzo de una progresiva transferencia de acontecimientos predichos para antes de 1914 y que fueron fijados para ese año o para fechas posteriores. En armonía con el folleto Millones que ahora viven no morirán jamás, la organización enseñaba ahora que el ciclo del jubileo, que la ley mosaica constaba de 50 años, en donde cada un cincuenteno
daba comienzo un año del jubileo, señalaba 1925 como la fecha en la que comenzaría a manifestarse de forma cabal el reinado de Cristo y el retorno de los profetas de la antigüedad. La organización publicó en 1924 un folleto destinado a la juventud titulado El Camino al Paraíso. Veamos de qué manera tan confiada se ofreció a aquellas mentes jóvenes unas predicciones que incluirían la descripción de la Jerusalén terrenal como capital para toda la humanidad restablecida. El camino al paraíso. Dios dio pruebas de que le sería fácil encontrar suficientes personas entre los gentiles para completar los puestos de máximo honor en su reino. Eso resultaría sumamente humillante para los judíos cuando se dieran cuenta de lo que habían despreciado. El año oficial judío da comienzo en el otoño, alrededor del 1 de octubre. Por lo tanto, el año 1926 comenzaría sobre el 1 de octubre de 1925. Sería muy lógico ver algún comienzo de la restauración del favor de Dios al pueblo judío como parte del mundo poco después de ese tiempo. Muchos judíos ya están contemplando con anhelo su antigua madre patria Palestina. El límite puesto por Dios a las naciones gentiles expiró en 1914, como hemos visto, de manera que, en tanto que la nación judía como tal perdió el favor de Dios cuando crucificó a Jesús y a las naciones gentiles no gozan ya del reconocimiento divino, Cristo ha de comenzar pronto a ocuparse de los individuos en el mundo, empezando por los judíos y los fieles del pasado. Deberíamos, por tanto, estar a la expectativa para que, poco después de 1925, veamos el despertar de Abel, Enoc, Noé, Abraham, Isaac, Jacob, Melquisedec, Job, Moisés, Samuel, David, Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, Juan el Bautista y otros que se mencionan en el capítulo 11 de Hebreos. Príncipes por toda la tierra. Ellos constituirán el núcleo del nuevo gobierno sobre la tierra. Una de las primeras tareas necesarias será el acondicionamiento de Jerusalén como capital del mundo. Ello exigirá un enorme esfuerzo, pero habrá abundancia de trabajadores voluntarios. Las noticias actuales nos dan cuenta de que hay un foco de atención hacia Palestina y que miles de judíos están intentando regresar allí. Ya se ha hecho un trabajo considerable en la construcción de mejores carreteras y el cultivo de los campos, pero no hemos de esperar avances espectaculares en ese sentido hasta que los príncipes hayan despertado y tomado posesión de sus cargos. Toda capital ha de estar en comunicación directa y rápida con el resto de su territorio. Si Jerusalén ha de ser la capital del mundo, rápidamente debería estar en condiciones de tener contacto directo con cualquier localidad. El reino de Cristo ha de deshacer en 1000 años todo el mal que se ha hecho en los 6000 años que le han precedido. No serán suficientes los métodos del pasado. Ya podemos observar la presencia de grandes cambios. El telégrafo inalámbrico y la radio pueden transmitir mensajes a la otra mitad del planeta y para el tiempo en que los príncipes sean traídos, estos inventos habrán sido perfeccionados para llegar a cualquier rincón del mundo. El mundo entero ha de llegar a ser como un pañuelo, por así decirlo. Ese espacio será un poco más extenso del que habitualmente estamos acostumbrados a frecuentar, pero ¿qué importa eso? Ahora cuando leemos Isaías 2.3 y Zacarías 14:16-17, vemos lo fácil que resultará para todos subir a Jerusalén. Los príncipes pueden fácilmente transmitir sus instrucciones a todo el mundo a través de la radio. Imagina al príncipe Abraham impartiendo algunas instrucciones, diciendo «¡Atención!» y a la gente del mundo entero escuchándolo, oyendo todo lo que diga, como si lo estuviera haciendo desde la plataforma de una sala pública. El camino al paraíso. Naturalmente, si alguien desea visitar Jerusalén y entrevistarse personalmente con los príncipes, o si los príncipes quisieran hacer una inspección personal de alguna obra pública, el inminente perfeccionamiento de las aeronaves permitirá que solo sea cuestión de unas horas volar a Jerusalén desde cualquier parte o desde Jerusalén desplazarse a cualquier punto de la tierra. En verdad, eso será un nuevo mundo, glorioso desde todo punto de vista. Estos fieles de la antigüedad tendrán también a su disposición la vara de hierro, si es necesario, para utilizarla contra los testarudos y desobedientes. Todo el mundo ha de aprender que no se tolerará la injusticia.
La justicia es el fundamento legal del nuevo reino. Sin duda que muchos muchachos y muchachas que lean este libro estarán vivos para ver a Abraham, Isaac, Jacob, Daniel, José y otros fieles de la antigüedad viniendo en la gloria de su mejor resurrección en perfección de mente y cuerpo. No le llevará mucho tiempo a Cristo el nombramiento de estos hombres para puestos de responsabilidad y de honor como representantes suyos. El mundo actual, con sus comodidades, les resultará extraño al principio, pero pronto se adaptarán a las nuevas maneras. Tal vez al principio se vean envueltos en situaciones jocosas, pues jamás vieron un teléfono, radio, automóviles, luz eléctrica, aeroplanos, locomotoras de vapor y muchas otras cosas a las que nosotros estamos acostumbrados. Qué privilegio es el estar viviendo en el tiempo preciso para ver el final del viejo mundo y la llegada del nuevo. Este es el momento más maravilloso de todos en la historia del mundo. Está de más decir que los niños y las niñas a los cuales iba dirigida aquella publicación serían ahora hombres y mujeres ancianos que pasan los 80 años, si es que aún están vivos. Aunque ocasionalmente la sociedad ha hecho uso del sugestivo lema "millones que ahora viven no morirán jamás", y ha enfatizado el hecho de que el número de sus miembros ha llegado a la cifra de varios millones, con ello en realidad lleva a cabo una tergiversación más que evidente de aquel eslogan. Pretende encubrir el hecho de que los destinatarios de aquel mensaje eran personas del primer cuarto del siglo XX, no personas de finales del siglo XX o de principios del siglo XXI. De los varios millones de testigos de la actualidad, tan solo unos pocos de aquella época continúan vivos. Esa afirmación tan solo podría mantenerse en el caso de que en la actualidad hubiera más de 2 millones de testigos que tuvieran 75 o más años. Es evidente que eso no ocurre. El año 1925 resultó absolutamente vacío de todo cuanto se le había atribuido que había de suceder. Aquellas enseñanzas carecían de fundamento, fueron paja, fantasía profética. Aún así, toda aquella información que iba apareciendo en la revista La Atalaya y en otras publicaciones era, según se suponía, el alimento al tiempo debido que Dios estaba proporcionando a través de su canal de comunicación, un canal que pretendía gozar de la aprobación especial de Jesucristo y tener su dirección como nuevo rey reinante. Como ellos mismos lo han expresado, lo pronunciaron en calidad de profeta genuino de Dios. Con el paso de 1925 y el consiguiente fracaso de cuantas predicciones habían sido formuladas recientemente, quedó demostrado que sus patrocinadores en modo alguno habían actuado como esclavo fiel y discreto. No se habían adherido fiel y humildemente a la palabra inspirada de Dios, única, que acredita ser calificada como indiscutible, absoluta e indiscutiblemente correcta, establecida fuera de toda duda. Tampoco mostraron discreción alguna en todos aquellos años durante los cuales estuvieron dedicados a la publicación de semejantes pretensiones dogmáticas por toda la tierra, y cuyo grado de indiscreción fue reconocido por el propio juez Rutherford al señalar que se había comportado como un burro. El lenguaje intimidatorio utilizado por la Atalaya proclamada como el canal de Dios, con insinuaciones de estar motivados por ambición, orgullo y deslealtad a Cristo, vertidas hacia aquellos que se negaron a participar de tales presunciones, sin duda ejercieron una influencia sobre la mayoría para el seguimiento del líder cuando pronunciaba semejantes burradas. Con todo, hubo muchos que se dieron cuenta de que no podían dar su apoyo a un proceder tan irresponsable, al grado que la organización sufrió una merma considerable entre sus miembros después de 1925. ¿De qué manera hablan de la situación de 1925 las publicaciones de la organización? El Anuario de los Testigos de Jehová para 1975 recoge la manera típica del tratamiento que se da a estos casos, endosando la responsabilidad a los hermanos que leían aquellas declaraciones y no a la organización responsable por publicar la información originaria del problema. Dicho anuario lo recoge así en la página 146. El año 1925 vino y pasó. Los seguidores ungidos de Jesús todavía estaban en la tierra como clase. Los hombres fieles de la antigüedad
Abraham, David y otros no habían sido resucitados para llegar a ser príncipes en la tierra. Por eso, según recuerda Anna MacDonald, en 1925 fue un año de tristeza para muchos hermanos. Algunos de ellos tropezaron, sus esperanzas fueron destrozadas. Habían esperado ver a algunos de los beneméritos de la antigüedad, hombres de la antigüedad como Abraham, resucitados. En vez de considerar aquello como una probabilidad, quisieron entender que era una certeza, y algunos hicieron preparaciones para sus propios amados, pues esperaban la resurrección de estos. Un repaso a las declaraciones publicadas en la Atalaya, tal como hemos considerado en páginas anteriores, ¿induce a algún tipo de justificación para imputarle la responsabilidad a los hermanos en la creación o generación de tan grandes expectativas y después haber echado por tierra aquellas esperanzas? De manera parecida se expresó el anuario de 1980, año en el que el presidente Franz volvía a contar a la familia de las oficinas centrales los comentarios privados que había hecho Rutherford. Cuenta el anuario que, con ocasión de la visita de Rutherford a una convención en Suiza, en mayo de 1926, y su participación en una serie de preguntas, se produjo este intercambio. Pregunta: ¿han regresado los hombres fieles de la antigüedad? Respuesta: ciertamente no han regresado. Nadie los ha visto y sería insensato hacer tal anuncio. En el libro Millones se declaró que sería razonable esperar que regresaran poco después de 1925, pero eso fue simplemente una opinión expresada. Todos tenemos derecho a emitir nuestras opiniones. Pero quienes se atribuyen ser portavoces de Dios sobre la tierra seguramente no tienen derecho a calificar de meras opiniones las declaraciones a las que atribuyen el respaldo de la palabra de Dios y como tal han de ser aceptadas. Cuando se esparcen por todo el mundo expresiones como si fueran el mensaje de Dios para los humanos, como el alimento espiritual al tiempo debido, quienes las publican no son en absoluto ni fieles ni discretos al expresar de manera irresponsable opiniones falaces que las defienden con tenacidad y que menosprecian a quienes discrepan, o lo que es peor, ponen en cuestión su lealtad y su humildad ante Dios. En el año 1930, la organización construyó en San Diego, California, la casa llamada Beth Sarim. El libro El Nuevo Mundo, escrito por Frederick Franz, dice de ella lo siguiente: ese malvado Satanás y sus demonios traen ahora gran aflicción sobre la tierra y el mar para conducir a todas las naciones a un sistema totalitario y volver a todas las gentes en odios a Dios. El Señor Jesús ha venido al templo para juzgar y ha reunido el resto de los miembros de su cuerpo que aún quedan en la tierra en condición de templo y unidad perfecta consigo mismo. Y por eso es de esperar que los fieles de la antigüedad regresen de la muerte en cualquier momento. Las Escrituras proporcionan buena razón para creer que eso ha de suceder en breve, antes de que estalle Armagedón. A la espera de tal acontecimiento, la casa de San Diego en California, por otra parte publicitada maliciosamente por los enemigos religiosos, fue construida en 1930 y llamada Beth Sarim o Casa de los Príncipes. Esta casa está actualmente en estado de fideicomiso para que sea ocupada por dichos príncipes cuando regresen. Los hechos más recientes muestran que los religiosos de este mundo condenado crujen sus dientes ante el testimonio que esta Casa de los Príncipes aporta para el Nuevo Mundo. Para ellos y para sus aliados, el regreso de estos hombres de la antigüedad para gobernar, ejerciendo juicio sobre las gentes, no les produce satisfacción alguna. Como se mostró en un capítulo anterior, fue en 1941 en St. Louis, Missouri, 16 años después de 1925, cuando el presidente Rutherford, cabeza de la organización, estaba de nuevo asegurando a los jóvenes que en breve tendría lugar el retorno de los hombres y de mujeres fieles de los tiempos bíblicos. Ellos se encargarían de proporcionar dirección a los jóvenes a la hora de elegir a sus cónyuges, lo que aconsejaba posponer la decisión de contraer matrimonio hasta ese tiempo. Describiendo ese evento, la Atalaya hizo su comentario en torno al libro Hijos, publicado como el instrumento del Señor para el trabajo más eficiente en los meses previos al Armagedón. Unos 300 meses después de aquello, en 1966, se dio a conocer una nueva fecha, 1975.